a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Todos tienen que quedarse en sus casas. Porque hay algo clave que tiene que ver con el contacto, con el espacio físico y con el contacto, digamos, del museo en sí, lo que significa acercarse. Uno de los grandes desafíos era trasladar esta experiencia vivencial de las visitas al formato virtual. Museo moderno desde casa. Sobre la marcha fuimos pensando cuáles iban a ser las reglas dentro de esa visita. Como pensar cómo comunicar el arte, llevar el arte a toda la ciudad y a todo, digamos, a toda la Argentina. Adeptos al arte. Educar en tiempos de pandemia. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Según la página web de Mamba, www.museomoderno.org, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires es una institución pública dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que fue creada en abril de 1956 por la iniciativa de Rafael Esquirru, su primer director. Desde sus inicios, el Moderno fue un museo de vanguardia, la verdadera casa de los argentinos, y un espacio dedicado a promover las últimas producciones de todas las disciplinas artísticas. Hoy, a 63 años de su fundación, el Moderno cuenta con su sede completa en funcionamiento tras la última inauguración del edificio en julio de 2018. Está ubicado en el barrio de San Telmo. El museo durante todo el año exhibe obras de arte argentino e internacional. El Museo Mamba tuvo que cerrar sus puertas. Ante esta situación hubo que buscar alternativas para poder atraer a la audiencia y ofrecerles un recorrido totalmente distinto al habitual. ¿Cómo era el funcionamiento en tiempos de presencialidad? ¿Cómo se hizo posible mantener vivo al museo? Para responder estas cuestiones, indagaremos sobre las funciones de los distintos departamentos en que está dividido y cómo se articularon sus acciones. Consultamos a Nicolás Crespo, trabajador en el área de educación del museo desde el 2014, y a Silvina Amiguini, curadora y educadora. Previo a la cuarentena, el museo mantenía ciertas formas de acercarse al público general y también estudiantil. En este caso, con instituciones, por lo general lo que se trabaja son recorridos guiados, ¿bien? O también en un nivel un poco distinto con capacitaciones docentes, donde se capacita a los docentes de primario, de secundario, inclusive de nivel inicial, a trabajar con arte, ¿no? Como bueno, acercar desde el arte contemporáneo, cuáles son las preguntas. Puede pasar también que en las visitas haya también algún taller, haya actividades. Nosotros por lo general trabajamos desde el departamento en pensar preguntas, en pensar, digamos, como guiones o formas de acercamiento a la muestra que le brinden cierta didáctica, ¿no? Que no solo sea, digamos, un espacio para solo escuchar, sino que también el público o los grupos se puedan activar. Después, en otro sentido, digamos, dentro del departamento está el área de talleres, que también es muy importante, pero que es, digamos, como por lo general destinado a público general, donde se preparan una cartelera, una agenda de actividades, eso se publica y digamos, el público del museo o los conocedores se inscriben vía mail o vía una página. Además, Nicolás Crespo y Silvina Amiguini nos cuentan cómo está conformado el museo y su funcionamiento. Bueno, el museo como tiene el departamento de educación, también tiene el departamento de comunicación, que es muy importante. O sea, está dividido el museo como en departamentos, que trabajamos por separado, pero también trabajamos articulando algunos objetivos o pensando, digamos, estrategias en conjunto. El departamento de comunicación trabaja principalmente con las redes para atraer públicos, pero los contenidos los trabajamos de educación o de curaduría,
En cuanto al museo en general, nosotros tenemos el área de educación, que tenemos mucho contacto, hay inclusive un área dentro de educación que se llama escuelas e instituciones educativas, en los cuales nosotros ponemos a nuestra disposición nuestro programa de actividades y estamos en contacto y vínculo con escuelas primarias, secundarias, con universidades. Hay un departamento de educación, hay una coordinadora de escuelas que es Laila Calantolopoulos. Generalmente las escuelas nos contactan a nosotros y nos piden a nosotros las visitas. Entonces se va cargando la agenda, pero generalmente ellos nos llaman. Educar en tiempos de pandemia. Dados los protocolos de la pandemia, estas funciones se debieron adaptar de alguna forma a la virtualidad. Lo que hizo el museo fue pensar un plan de acción que se llama Museo Moderno desde Casa, que es un plan que inició a principios de marzo, pensado dividido en el calendario del año, bajo distintos ejes conceptuales, para ir pensando por semanas temas que vinculen problemáticas contemporáneas o cuestiones que todos podemos discutir con las exposiciones en el museo, y brindando ciclos. Según la página oficial del Museo Moderno en Casa, el Departamento de Educación construye un puente entre el moderno y la sociedad, generando nuevas oportunidades para pensar el arte y la educación y así relacionarnos en una comunidad cultural y socialmente diversa. Realizamos programas educativos y culturales destinados a todos los públicos que visitan el museo, mediante propuestas creativas e innovadoras, talleres, visitas guiadas, conferencias y debates. Nuestro equipo invita al público a expandir la imaginación, a poner en práctica su reflexión crítica y a valorar las experiencias sensoriales. Lo que hacemos es trabajar en conjunto todo el equipo bajo este plan del Museo Moderno desde Casa, y desde una agenda de contenidos vamos pensando bajo el mismo tema distintos contenidos que podemos publicar vía las redes. Silvina Amiguini además agrega: entre otras cosas, ¿no? Porque también hemos adaptado, en esta sala que vos ves acá, que está tristemente vacía, se dan muchos talleres. Además de las visitas virtuales para las escuelas, también estamos haciendo talleres online. Sí, creo que principalmente la gran dificultad es que, si bien antes de la pandemia podíamos ver que había muchos museos que desarrollaban fuertemente el contacto virtual a partir de sus colecciones, a partir de hacer, como ensayos en los que uno podía acercarse y recorrer físicamente de una forma virtual las exposiciones. Creo que hay algo clave que tiene que ver con el contacto, con el espacio físico y con el contacto, del museo en sí, lo que significa acercarse, ver gente que habla y que uno no conoce, pero que quizás puede terminar hablando con esas personas, ¿no? Como es un espacio también de comunidad. La única diferencia es que ahora los talleres, en vez de venir acá, te mandamos el link de Zoom para que participes. Escuelas, exactamente lo mismo. Algo positivo que se rescata de la virtualidad es que gracias a ella el Mamba pudo llegar no solo al público porteño, sino que también al resto del país. Algo que está posibilitando la tecnología es la federalización. Están llegando virtualmente al museo escuelas y personas de otras partes del país que no son de Buenos Aires y que por la pandemia o por lo que sea no vienen a Buenos Aires. Eso nos da una amplitud enorme y a mí eso me encanta porque es una manera de democratizar el arte y llegar a lugares donde por ahí no llegas. El acceso a Internet o a los dispositivos que nos permiten conectarnos no siempre funcionan de manera ideal. La baja calidad tecnológica, por un lado, genera interrupciones, colapsos, hasta días sin servicio.
y la gran desigualdad social con grandes bolsones excluidos que no tienen acceso al sistema son dos factores que atentan grandemente contra el desarrollo de la virtualidad. La dependencia de la tecnología. Mira, yo la semana pasada, no, la anterior, que todavía estaba el museo cerrado al público, entonces yo estaba trabajando en mi casa. Hace 2 semanas hubo un viento tremendo y la antena de casa de internet o del cable, pum, se voló, estuve sin internet 2 días. Fue como, ¿qué hago? O sea, estaba en mi casa, sola, sin internet. Mirá, era como, yo en un momento dije, bueno, es como si hay paro de colectivos y no pudiera trabajar. O sea, no podía hacer nada, no podía laburar. Entonces creo que esas dinámicas como que ya están adentro, ya están. Para atraer al público de manera virtual, el Departamento de Comunicación tuvo que pensar distintas estrategias. Comunicación a veces también lo que busca es simplificar un poco los mensajes, no en un mal sentido, sino más en una búsqueda de hacer para distintos medios, pensar qué conviene y cómo conviene comunicarlo, ¿no? Quizás si uno va hasta el museo o se compra el catálogo, obviamente está más interesado en la exposición, hay un montón de data, quizás un poco más de ensayo, más de interés de estudio, y quizás en una red social por cómo se maneja el dispositivo, por el tiempo que nosotros le dedicamos a observar, quizás hace falta algo más rápido, más claro. Entonces, como comunicación se ocupa de eso, ¿no? De cómo pensar cómo comunicar el arte. Con respecto a los cursos y talleres, las promociones se hacen, como siempre, a través de las redes sociales y a través de la página del museo. Eso históricamente, o sea, como antes. Bueno, el museo hace un trabajo como es un museo público que tiene la misión de llevar el arte a toda la ciudad y a toda la Argentina, ¿no? Por entidad cultural y entidad de ser público, ¿no? De los fondos que se financian, ¿no? Del dinero de los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, el museo constantemente está pensando en los distintos públicos, ¿no? Cómo hacer un museo más accesible. Entonces lo que piensa el museo es dividido en distintas áreas, que cada área se ocupe de investigar cómo llegar a esos públicos, cómo responder a las necesidades que los públicos pueden llegar a tener. El museo tuvo que pensar en cómo hacer que la experiencia virtual sea atractiva. De los grandes desafíos, que sigue siendo un desafío, era trasladar esta experiencia vivencial de las visitas al formato virtual. Con los adultos nos pasa que el nivel de atención es diferente, es como que la atención está focalizada. Con los más pequeños es un poco más desafiante, ¿sí? Entonces tuvimos que crear propuestas educativas virtuales que emulen a las visitas, pero que tengan condimentos y aditivos para que los chicos y chicas se enganchen. Trasladamos los recursos que usábamos a la visita presencial, ¿sí? Las dinámicas, las trasladamos a lo virtual, que tiene que ver con la pregunta, tiene que ver con la participación, tiene que ver con trabajar con lo que cada chico sabe, ¿sí? Con lo que cada chico trae, porque sí, así construimos conocimiento de a dos, porque si no es recontra aburrido. Si yo me paro y te digo, bueno, esta obra, este es el artista y este es el movimiento, te me vas a dormir, tengas la edad que tengas. El Departamento de Educación ofrece una gran variedad de actividades y programas. Programas para familias, programas para escuelas y programas inclusivos. Todos inspirados en las obras de arte de la colección y las exhibiciones del museo. El objetivo es colaborar en tiempos de cuarentena con actividades diseñadas para todas las edades. Alentamos a todos a participar. Es importante que a pesar de la situación actual de la pandemia, todos tengan la posibilidad de acceder al arte. La idea del museo sí es que abarque la mayor cantidad de público y bueno, está por un lado la comunidad artística, que quizás puede ser el foco, porque bueno, las producciones son de un circuito de arte, ¿no? Se muestran artes visuales, pero sin embargo, esas artes visuales, la idea es que lleguen a todos los públicos, ¿no? De diferentes formas. El gobierno de la ciudad reabrió las puertas del Museo Mamba bajo un estricto protocolo que limita la cantidad de visitantes vía turnos con la muestra de Nicanor Araoz. Es un artista que trabajó con el espacio y la curadora tuvo principales cuidado con no traer demasiados objetos para que
cuando empiece a circular la gente haya más espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, como una de las cuestiones, quizás un curador ya no va a poder llenar tanto de espacio. Se hizo la inauguración, bueno, también se tiene que pensar constantemente en dónde se privilegia la energía, ¿no?, de la producción. Obviamente que todo lo que tiene que ver con la inauguración, toda la energía está convocada a convocar a la gente a que la vea por las redes sociales, para mantener bien activo esta forma de comunicación, de cómo se puede, digamos, sacar la máxima economía de estos medios. Pero el museo sigue trabajando con toda su planta. ¿Querés visitar el museo? Para eso tenemos que cuidarnos, así que toma en cuenta las siguientes indicaciones. Me mido la temperatura al entrar, uso el tapabocas, uso alcohol en gel y mantengo la distancia de 2 metros. El museo también te cuida. ¿Cómo desarrolla sus actividades el Mamba en pandemia? Para comprenderlo, vamos a compararlo con la transición desde el arte moderno hasta el arte contemporáneo. El arte moderno arranca en 1880 y se expresa en un principio con las vanguardias, expresionismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo, que básicamente lo que hacen es que ponen en crisis el paradigma previo que es el de la modernidad. Rompen con esta idea del progreso ilimitado, la sobrevaloración de la ciencia y la industrialización. Todo esto se pone en crisis. Los artistas modernos eran considerados como innovadores e ilustres cuando se refería a transmitir sus emociones. Sus obras expresan mucho de lo que los artistas piensan o de cómo es el mundo desde su punto de vista. El arte moderno no trata de ser exacto, sino trata de expresar los sentimientos más profundos del artista, rompiendo con los moldes institucionales y con la estructura de las bellas artes y con el realismo. Luego de un periodo posvanguardista, llegados los años 60, los artistas contemporáneos se distanciaron de la subjetividad para abordar temas que afectaban a la sociedad. La apropiación y resignificación de obras fue una nueva faceta que se puso junto al acervo al servicio de ideales personales y políticos y la problemática social. Como afirma Dino Fomaccio, arte es todo aquello que los hombres llaman arte. Y agrega José Jiménez, se destaca la apertura de la categoría arte. Es imposible establecer una norma que diferencie a priori arte y no arte. El Mamba, Museo de Arte Moderno, atravesó un año muy particular. La pandemia obligó a pensar cómo contemplar y participar del espacio de otra manera. Como si fuera una recreación en carne propia de la mismísima historia del arte que muestra. Así como se vivió la transición del modernismo al arte contemporáneo, el museo pasó de la presencialidad, en la cual el visitante interactúa con el espacio, a la virtualidad. Un cambio rotundo del punto de vista. La realidad lo obligó a reformular la propuesta. Más allá de que entiende que su rol en la sociedad no cambió y es fundamental en la difusión de la cultura. Su espíritu tiende a romper barreras e integrar la mayor cantidad posible de público. Su organización apunta a aquellos consumidores asiduos del museo y también al otro público, al nuevo, a través de la difusión por medios propios o a través de la capacitación de docentes. Al reabrirse, lo primero que surgió, protocolo de por medio, fue la muestra de Nicanor Araos, justamente un artista que trabaja con el espacio. Ese espacio que, si bien se reemplazó gracias al esfuerzo y la articulación de todos los departamentos en los que está dividido el museo, es considerado fundamental para la interacción con la obra, que no está fija en un marco, sino que se manifiesta de infinidad de formas para que interactuemos con ella y con el entorno. Lo que nos preguntamos es, ¿qué le depara el futuro a los cursos presenciales? Lo que venimos presintiendo es que esto va a ser un híbrido entre lo virtual y lo presencial. Entonces ahora vos y yo estamos acá charlando, presente nos estamos viendo cara a cara, pero estás vos sola, que estamos a 1 metro de distancia. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora en el museo es recorrer las salas del museo, si alguien tiene una consulta, respondo así como estoy charlando con vos. Pero fíjate que no hay encuentro, o sea, no hay encuentros multitudinarios, es 1 a 1.
así solo es muy poco. Pero lo virtual también es poco solo. Entonces lo que intuimos que va a pasar es que en lo venidero esto va a ser un híbrido. Aprovechando el nivel de llegada que tiene a otros lugares de Argentina y del mundo que tiene lo virtual. Así que eso es lo que nos preguntamos, ¿cómo va a ser la vuelta? ¿Cómo vamos a hacer? Porque esto creemos que llegó para quedarse. El arte es expresión y comunicación, y más allá de todo lo que pase, siempre va a encontrar la manera de trascender. Esto fue Educar en tiempos de pandemia, por Adeptos al Arte. Este programa fue producido por Aldana Jiménez, Muriel Catarino, Stephanie Barret y Carolina Díaz para Escuela Éter. Agradecemos especialmente a Nicolás Crespo y Silvina Amigini por su colaboración.